Buenas chicos, bienvenidos a otro video de mi persona para hacer el solucionario de las reales preguntas de ECO, semana número 8B. Soy el profesor Marco Espinosa y comencemos. Vayamos con la primera pregunta. La tendencia a pegarse a las superficies que tienen cargas ligeras que atraen a las moléculas polares del agua, por ejemplo, si se toca agua con la punta de un tubo de vidrio muy estrecho, la adhesión hará que ésta penetre una corta distancia del tubo. De manera parecida, la espacio sirve también en las plantas para que el agua ascienda por los conductos diminutivos de las raíces de las hojas. Palabras clave: adhesión, ¿sí? Adhesión y que el agua está ascendiendo. ¿Por qué el agua asciende? Por una característica del agua, una propiedad llamada capilaridad, ¿sí? Capilaridad. Vayamos con la pregunta número 2. En la pregunta número 2 nos están diciendo que para que la glucosa se pueda degradar, tiene que estar activa. Al activarse, se consume la energía de dos moléculas de ATP, fácil de la inversión. Al consumirse la energía del ATP, se forma adenosindifosfato. La activación de la glucosa convierte una molécula estable de glucosa en una molécula activada, entre comillas, de... Mira acá, glucosa, ¿sí? Glucosa, hay la fase de inversión, están entrando dos ATP. ¿Y qué te da como resultado? Te da la fructosa 1,6 bifosfato. Esta es la primera reacción de ¿qué? De la glucólisis. Vayamos a la pregunta número 3. Según la primera ley de la termodinámica, establece que la energía no se crea. Por lo tanto, la vida depende de energía de fuentes externas. Para casi todas las formas de vida de la Tierra, la energía ingresa a la biocenosis cuando se aprovecha la o el espacio como fuente de energía. ¿Quién da fuente de energía? Pues las demás energías solares, fotones, la luz, clave, dedo. Vayamos a la pregunta número 4. Nos está hablando de la hemoglobina. La hemoglobina, ¿qué tipo de proteína es? Primaria, secundaria, tercera y cuaternaria. La hemoglobina, disculpe, es un ejemplo característico de una proteína cuaternaria. Una proteína cuaternaria, ¿sí? La hemoglobina, una proteína cuaternaria. Siempre recuerde ello. Vayamos a la pregunta número 5. En la pregunta número 5 nos dice lo siguiente. Las reacciones luminosas comienzan cuando los fotones de luz son absorbidos por los pigmentos agrupados en el fotosistema 2. La energía salta de un pigmento al siguiente hasta que se canaliza el centro de reacción. El centro de reacción de cada fotosistema consta de un par de moléculas especializadas de clorofila y una molécula, el aceptor primario de electrones incrustada en un complejo de proteínas. Cuando la energía llega al centro de reacción, lanza un electrón de una de las moléculas de clorofila de dicho centro del sector primario. La energía que capta el electrón energizado, este fenómeno se conoce como la energía está llegando al centro de reacción. Pero ¿dónde está el centro de reacción? Pues en el fotosistema, específicamente en la clorofila, pues se llamaría la fotooxidación de la clorofila. ¿Por qué foto? Porque tú necesitas de fotones, de energía luminosa. ¿Por qué en este caso, profesor, oxidación? Porque está que pierde electrones. ¿Pero quién está que pierde electrones? Pues la clorofila. Vayamos a la pregunta número 6. En la pregunta número 6 hay palabras claves que tú debes reconocer. ¿Como cuáles? Como los elementos disueltos más abundantes son el sodio y el cloro. Además, que el agua de mar también contiene gases disueltos. Están disolviéndose. Por eso es solvente universal. ¿Sí? Se está hablando de disolver. ¿Sí? La disolución de algo hace referencia a la propiedad disolvente universal. Profesor, el agua que disuelve. Tú recuerdas, lo semejante disuelve a lo semejante. Si el agua es una molécula, ¿qué cosa? Que tiene polos, molécula polar, va a disolver a moléculas polares. ¿Sí? Vamos a la pregunta número 7. En la pregunta número 7, ¿de qué nos está hablando? Pues nos está hablando de un proceso que tiene oxígeno. El oxígeno, antes mencionado, participa en la. Es decir, que la clave
Debemos tener procesos donde participa el oxígeno. Profe, en la fermentación no participa el oxígeno, pues no lo descartamos. Profe, en el bombeo de protones, eso es la quimiosíntesis, la quimiosmosis, disculpen, la quimiosmosis, la fosforilación oxidativa que se da en la crista mitocondrial y el ciclo de Krebs. El oxígeno, ¿dónde es importante? El oxígeno es importante en la fosforilación oxidativa. Tú te preguntarás por qué. Porque el oxígeno es el último aceptor de electrones y esos electrones justamente participan en la fosforilación oxidativa. ¿Por qué? Porque pasan por la cadena transportadora de electrones que se encuentran en la cresta mitocondrial. Ah, y el oxígeno capta esos electrones y forma posteriormente agua. Ah, es por eso que la clave es beso. Vayamos a la pregunta número 8. El cianuro tiene efectos letales porque reacciona con la proteína final de la CTE e impide que el oxígeno acepte electrones de esta proteína. Está impidiendo que el oxígeno acepte electrones. ¿Sí? Como está que impide que el oxígeno acepte algo, que son los electrones, está que actúa como si fuera un inhibidor. Un inhibidor. Si no acepta electrones, ¿qué no se va a formar? No se va a formar agua. Vayamos a la pregunta número 9. Yo estaba hablando acá primero que los mosquitos machos se orientan, palabra clave, se orientan hacia el zumbido. Y nos hablan que las mosquitas hembras, el único sexo que succiona, son atraídos hacia él por el calor, la humedad. Son atraídos, palabra clave. Y nos están preguntando lo siguiente: los mosquitos se verán atraídos hacia esto ¿por qué? ¿Por qué ellos se sienten atraídos? Porque hay un estímulo. Hay una respuesta a un estímulo. ¿A eso cómo se llama? Pues se llama irritabilidad. Vayamos con la pregunta número 10. En la pregunta número 10 nos están mencionando sobre qué. Vamos a leer. Las demandas metabólicas de las maniobras de escape han obligado a las aves a adquirir por evolución un aparato respiratorio muy eficiente. Dicho aparato no solo consta de tráquea, bronquios, pulmones, sino además tiene otras estructuras, como quienes, como los sacos aéreos. Estos sacos complementarios se prolongan hacia adelante y hacia atrás e incluso se ramifican hacia los espacios huecos del interior de los huesos. Esto significa que si la tráquea de un ave quedara bloqueada, ésta podría seguir respirando a través de cualquier hueso roto. Además, los huesos huecos de las aves aligeran mucho su esqueleto, lo que facilita el vuelo. Otra cualidad que permite el vuelo de las aves es la siguiente. Nosotros tenemos que recordar un poco del sistema respiratorio de las aves. ¿Sí? Las aves que contienen, tienen pulmones y están muy asociados, como dice el texto, a los sacos aéreos. Profe, ¿cuántos sacos aéreos? Pues 9. ¿Sí? Las aves que tienen parabronquios, no se da la hematosis y además tiene una estructura llamada siringe que permite su canto. Profe, vamos a ver acá. Ya que carecen de diafragma, las aves inhalan al contraer sus músculos abdominales y costales, es decir, pectorales. Cuando vuelan, el aleteo y los músculos torácicos de vuelan generan un efecto de fuelle. Muchachos, ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque en este caso las aves como no poseen, ¿qué cosa? No poseen diafragma, no poseen de ese músculo, ¿sí? No poseen de ese músculo. Pero, profesor, una duda fundamental. En las aves, cuando van a volar, cuando van a planear, ¿cómo es que sucede esto? Pues los músculos torácicos, profe, ¿qué son los músculos torácicos? Los músculos que se encuentran en el tórax de las aves van a contraerse y estirarse, permitiendo ¿qué cosa? Permitiendo que la respiración se pueda dar en estos animales. Profe, entonces, con lo que usted me ha comentado, ¿cuál sería la clave? La clave sería A. ¿Por qué? Porque carecen de diafragma. Es una cualidad característica de quién? De las aves. Además que los músculos, tanto torácicos como los músculos abdominales y costales, se van a contraer y se van a relajar, permitiendo ¿qué cosa? La respiración.
clave avión. Bueno chicos, espero que este video haya sido de tu agrado. Nos vemos en el próximo video, siempre recuerda.